Un pavo real en el reino de los pingüinos, una fábula acerca de la creatividad y la valentía, una producción presentada por los licenciados de Administración de Empresas. Los pingüinos dominaban la tierra llamada el mar de las empresas. No siempre eran sabios y estimados, pero siempre tenían el mando. Las empresas eran parecidas. Los altos ejecutivos y gerentes eran los pingüinos. Los departamentos de desarrollo ofrecían programas de capacitación sobre el buen comportamiento de los pingüinos. Aconsejaban, el que quiera triunfar tiene que ser como nosotros y punto. Los pingüinos eran jefes ordenados, leales y trabajaban en equipo. Se creía que eran las más volubles y menos confiables. Los mayores llevaban a los menores por el camino del éxito. Los mayores un día conocieron unos aves muy interesantes que llamaron su atención por su capacidad gerencial, experiencia y realizaciones. Decidieron llevarlos a su país. Entre ellos se encontraba Pedro el pavo real, quien realmente era una antítesis de la pingüinidad. Era una ave llena de colorido, radiante y bulanguera. Sabía escribir y manejaba bien los presupuestos. Era imaginativo, creativo, sensato y práctico. Era distinto y sus logros profesionales impactantes. A Pedro le interesaban los pingüinos por lo maravilloso que había leído y oído de ellos. También le interesaba su país rico y donde eran bien pagadas las aves. Al principio todo funcionó de las mil maravillas. Pedro no quería ser ostentoso. Recogía sus plumas y solo las desplegaba para impresionar a los pingüinos ocasionalmente. Quería ser tomado en serio y tener éxito. En el reino del aprendizaje había aves con características propias y únicas que las hacían diferentes de las demás. Sabias, poderosas, de caza, raras, elegantes y extrañas. El país era bullicioso, hervía en actividad y abundaba la competencia. Todos tenían que trabajar mucho. El ambiente era estimulante pero duro. El lema del reino del aprendizaje era: imagina, intenta, prueba y realiza. Lo único que importaba era el talento y la inteligencia, la iniciativa, la creatividad y las realizaciones eran los valores principales. Pedro, el pavo real, tenía diferentes retos. Debía aprender a comportarse como todo un pingüino. Pero conforme pasó el tiempo, empezaron los problemas. Para todos era un hecho que Pedro el pavo real era talentoso y productivo. Estaban contentos con los notables resultados de su trabajo, pero les incomodaba su naturaleza llamativa y vistosa. Un par de pingüinos mayores, protectores, trataron de instruirlo. Le dijeron que se vistiera como pingüino o que pintara sus alas de negro y blanco. Pedro quería saber qué tenía de malo. Ellos le respondieron que tenía que comportarse como ellos para que todos se sintieran bien. Pedro se preguntaba por qué simplemente no podía ser como él. Y le respondían que así eran las cosas en ese país. Pasaba el tiempo y Pedro discutía su dilema con otras aves que enfrentaban a los mismos problemas. Las aves se dieron cuenta de lo que tenían en común. Era que ninguna había crecido en el reino de los pingüinos.
Los pingüinos, por su parte, argumentaban que eran partidarios de la diversidad, pero sus acciones los traicionaban. Las aves exóticas deciden tratar de cambiar la cultura tan arraigada de sus jefes los pingüinos, y así todas desarrollaron estrategias para convertirse en agentes de cambio. Eduardo, el águila, puso en práctica una estrategia de apoyo. Sorprende a tu jefe cuando esté haciendo algo bien hecho, o más o menos bien hecho. Cuando el jefe llegaba a aceptar alguna idea nueva, Eduardo se la machacaba accediéndole. Aprecio mucho una buena voluntad para enseñar algo diferente. Su apoyo me recompensa y hace que mi trabajo sea muy interesante. Elena la gavilana tenía sus propios métodos para lograr el cambio. Ella aplicó la estrategia de la ilusión. Actúa a partir de supuestos que quisieras que fueran verdaderos, con precaución por supuesto. Elena empezó a enviarle regularmente a sus jefes recortes de prensa de revistas con una nota que decía: debido a su constante interés por aprender nuevas técnicas de marketing, pensé que les interesaría este artículo sobre Distribuidora S.A., publicado en la última de las revistas de negocios de éxito. Miguel, el pájaro burlón, decidió inventar una estrategia bien atrevida, una estrategia de ignorancia calculada. Y ahora la política pingüina: si te pescan, sírvete de la respuesta pródiga y eficaz. Cuando se le pedía a Miguel que tomara algunas decisiones especiales, ponía cara enigmática y escribía un atajo por donde se podía llegar a aquello que todos habían considerado tan importante. Sara el cisne, mucho más suave en su trato, probó la estrategia de aprendizaje seguro. Expuso sus nuevas ideas ante los pingüinos mayores en situaciones en las que no les incomode tener que darles una respuesta. Sara entonces mencionaba casualmente sus ideas y sugerencias en medio de conversaciones desprevenidas e informales. Así ella planteaba sus ideas, las oía lentamente y esperaba que progresaran. Algunas de las otras aves que estaban empeñadas en cambiar se esforzaban muchísimo para volverse pingüinos, caminaban a lo pingüino, hablaban el lenguaje pingüino, se arreglaban las plumas y practicaban para lograr el resultado deseado. Pero al final terminaban fracasando, pues no podían dejar de ser ellas mismas. Las estructuras y sistemas eran rígidos e inquebrantables. Las aves exóticas comprendieron que el estilo de trabajo de los pingüinos no podía cambiar. Se hallaban frustradas, decepcionadas y tristes. Pedro el pavo fue el único y el primero que ante lo ocurrido decide marcharse a un nuevo país. Este nuevo lugar era descrito como el reino de las oportunidades. Allí los trabajadores y los jefes no perdían su tiempo, aparentando lo que no eran. Sabían que para triunfar una empresa son indispensables aceptación y confianza. El intercambio de opiniones garantizaba las mejores constantes. El lema era diversidad engrandece. Todas las aves exóticas se alejaron del país de los pingüinos y llegaron al reino de las oportunidades, donde prosperaron y se desarrollaron como nunca. Una nueva libertad que les permitió volar a cada uno a su manera. Comprendieron que el reino de las oportunidades era un estado mental y una actitud.